con las centrales obreras. A esta hora en Sigue la W, nuestra cita va hasta las 2 de la tarde, recuérdelo. Le leo 2 comentarios a don Francisco Maltés y nos vamos a adentrar en la reforma laboral. Numeral, los sindicatos son, dice @Miguel Usuga, los sindicatos son una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Y también son unas estructuras que pueden coadyuvar en el fortalecimiento de las empresas para el bien del ecosistema laboral. Y dice María Elena Witter 1, numeral, los sindicatos son unos vendidos en la mesa de negociaciones. Numeral, los sindicatos son don Francisco Maltés. Hablemos de la reforma laboral. Ya aquí la semana pasada dijo Bruce McMaster que despidos masivos no va a haber, que eso no está en el panorama. Sin embargo, alertan sobre una situación en la que muchas empresas sí se verían en dificultades económicas, sobre todo aquellas que tienen que pagar horas extras, ya sea nocturnas, ya sean dominicales, porque los costos se van a multiplicar. Las centrales obreras reconocen, usted como presidente de la CUT reconoce que sí, esas horas extras nocturnas y dominicales van a generar un mayor costo para las empresas que tienen legalmente vinculados a sus empleados. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Por supuesto que esta reforma laboral pretende que los trabajadores colombianos recuperen algunos derechos que han perdido en los últimos 30 años, que nunca dieron los resultados esperados. Cuando se quitaron los recargos nocturnos hace 21 años, nos dijeron que iba a aumentar el empleo y a disminuir la informalidad laboral porque los costos se iban a disminuir. Y resulta que inclusive el exministro Alejandro Gaviria hizo un estudio y dijo que eso no había dado ningún resultado. Como esas reformas no han dado resultado, lo que pretendemos es que se recuperen los recargos nocturnos para los trabajadores que tienen derecho, que en el país no son más de 600,000. Ahí hay una visión tremendista de los empresarios para restarle apoyo social a las reformas. Son cerca de 600,000 trabajadores y trabajadoras que por supuesto van a tener los recargos si el Congreso así lo aprueba, y eso va a significar unos mayores gastos para las empresas que los tienen, no para todas. Pero esos mayores gastos no pueden convertirse entonces ya sea en un problema para las empresas o en unos mayores costos de los servicios o productos que estén o bienes que estén ofreciendo estas empresas, por ende algo que termine aportando a la espiral inflacionaria. Pongamos un ejemplo que puede ser muy claro. Los celadores. Ujú. Los celadores son quienes mayormente tendrían derecho a los recargos Claro. nocturnos, a dominicales, los festivos. El año pasado las empresas que prestan los servicios de celaduría se ganaron 367 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ganen menos. Esa es la discusión hoy. Las empresas, dice la Constitución política, tienen una responsabilidad social, y una responsabilidad social es ganen un poquito menos para mejorar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Sí, sin embargo, señor Maltés, pues no solamente hablemos de los celadores, hablemos de otros sectores que también, pues digamos, se verían bastante golpeados, como por ejemplo el de los restaurantes, el de los hoteles, que estarían impactados con el tema de los recargos nocturnos. Aquí nos decía el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, que en su momento, cuando por ejemplo se dio toda la exención de renta para el sector hotelero, pues se crearon miles de empleos en Colombia en ese sector. ¿No sería ahora como castigar a un sector que es el que más está generando empleo? Para este sector de los restaurantes, los hoteles, tenemos que hacer una discusión muy profunda, y es que la mayoría de estos trabajadores no tienen contrato de trabajo. La mayoría de estos trabajadores los vinculan los fines de semana, los vinculan por hora, y hay muchos restaurantes en el centro de las ciudades, Paga el día. para el que paga el día. Mm. Y hay aquí un abuso de la mano de obra extranjera. Conozco muchos restaurantes en muchas zonas del país que a la gente le pagan 40, 50,000 pesos y el almuercito a las 5 de la tarde, cuando ya están raspando las ollas. Y de esto no se escapan otros grandes hoteles, grandes restaurantes, en los cuales en muchos inclusive los trabajadores viven de la propina, no tienen contrato de trabajo. Aquí hay que hacer una discusión más profunda
con estos sectores para que haya un respeto a las normas laborales. ¿Usted cree, doctor, señor Maltés, Francisco Maltés, presidente de la CUT, que esas declaraciones que dio también hace unos días el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras sobre la masacre laboral son ciertas? Es decir, cuando se apruebe esta reforma, si se aprueba tal como está, las empresas van a tener que despedir gente y ahí entonces ustedes como centrales obreras, ¿qué responden ante eso? Bueno, recordemos que el expresidente Vargas Lleras, Germán Vargas Lleras, se ha caracterizado por ser una persona que abusa de los trabajadores, que los golpea, que les da coscorrones. Entonces uno de ese señor podría esperar cualquier cosa. Yo creo que él ha hecho una advertencia seria de que se despedirían miles de trabajadores, pero el señor Vargas Lleras incurre en un error económico muy grande. Y es que si despiden a todos los trabajadores, ¿quién le compra a los empresarios? Nadie. Entonces, creo que en eso hay una profunda equivocación y hubiera sido deseable que hubiera habido un comunicado de la ANDI desmintiendo esas afirmaciones, porque además son afirmaciones que van contra la institucionalidad política del país, van contra el Congreso de la República, y le está diciendo al Congreso de la República, oiga, no apruebe eso, o desconocer si el Congreso lo hace, la decisión que tome, la que sea. Entonces aquí lo que hay de parte del señor Vargas Lleras es desconocer la institucionalidad de este país. Y creo que cuando desconoce la institucionalidad del país, se pone del lado de los que hace unos días en la Plaza de Bolívar pedían defenestar al presidente de la República. Creo que esos sectores rancios, profundamente conservadores, están equivocados en sus apreciaciones. Pero, don Francisco, pongámonos en los zapatos no de un gran empresario, porque usted nos dice las empresas de vigilancia, por ejemplo, a la hora de hablar de las horas extras. Y claro, hay empresas de vigilancia grandísimas que tienen contratados 100, 200 hombres, mujeres que están haciendo estos turnos y rotando, o también esas empresas que tercerizan el aseo, que algunas que además trabajan en la noche y también tienen miles de empleados. Pero si usted pensara, no sé, voy a decir cualquier cosa, en un pequeño negocio, un hotel pequeño, ubicado en una ciudad intermedia, en Neiva, que tiene entonces una recepcionista, que tiene un aseador o dos aseadores, unos cocineros, en fin, y les toca tener una recepcionista y alguien más que atienda en la noche. Pero es un negocio pequeño. ¿Ese negocio no se puede ver ahogado por esas dificultades? ¿O se lo lleva incluso al sector comercial? Una miscelánea o un comercio de barrio en donde sí tengan contratada legalmente a las personas, porque ya vamos a entrar con el tema del trabajo informal, pero en donde sí tengan contratada legalmente a las personas. No estamos entrando en un escenario para los pequeños empresarios, en donde efectivamente se les puede generar una situación de parálisis, de infarto en términos económicos, porque no van a poder pagar lo que le estaban pagando a sus empleados o no le van a poder pagar las extras, digámoslo así, que ahora les corresponderían. El movimiento sindical me ha dado la oportunidad de recorrer este país. Desde hace muchos años lo estoy haciendo. Y uno encuentra que en las pequeñas ciudades y más pequeñas ciudades todavía, todo este tema del comercio, de los pequeños hoteles, los pequeños restaurantes, hay lo que se llama el trabajo familiar no remunerado. Uh-huh. Allí hay familias que son dueñas de un hotel, de un restaurante, y todas las familias trabajan alrededor del negocio. Y decimos que hay trabajo familiar no remunerado porque les interesa mantener el negocio y funcionan de esa manera. Lo mismo que funcionan las tiendas en Bogotá y en todo el país, las misceláneas. Ahí trabaja el hermano, la mamá, y ahí hay trabajo familiar no remunerado. Por eso decimos que hay una lectura tremendista de los empresarios para hacer ver esta reforma como fatal, para que pierda el apoyo popular. Pero esas realidades nos las dice el DANE además. El número de personas que trabajan bajo la denominación de trabajo familiar no remunerado es inmensa en este país. ¿Y si no es trabajo familiar no remunerado, si tienen empleados? Si tienen empleados que de pronto los pueden tener, por supuesto que deben de cumplir las normas laborales
Y en la última propuesta que se está moviendo en el Congreso, frente al tema de los recargos nocturnos, se consideran algunos cambios para que este derecho a los trabajadores permita que las empresas vayan acompasando los gastos. Hay unos cambios que son los siguientes. Se propone que el recargo nocturno empiece a las 7 de la noche y no a las 6. Esto significa que para el sector privado sería lo mismo que para el sector público. En el sector público, cuando la gente completa la jornada laboral de 6 a 7, no se pagan los recargos nocturnos. Entonces, esa fórmula del sector privado se traslada al sector privado. Ya hay una disminución importante del 33%, y las otras 2 horas se pagarían espaciadas en los 2 siguientes años. Es decir, hay un proceso para que se acompasen los gastos y se recuperen derechos de los trabajadores y trabajadoras. Le leo comentarios. Numeral, los sindicatos son, dice @FDSPMD. Numeral, los sindicatos son, no mientan, ese hotel pequeño actualmente no contrata personal nocturno diferente al recepcionista. Ese escenario no es realista. Ellos hacen aseo al día siguiente, así como el arreglo de las habitaciones. Bueno, dice @Olarango A9. Numeral, los sindicatos son regresarnos a los 80s. Solo grandes superficies abiertas en la noche, domingos y festivos. Y dice @Sandruski, numeral, los sindicatos son, entonces, según la W, nosotros tenemos que seguir trabajando gratis. No, estamos haciendo preguntas como le hicimos la semana pasada, preguntas a Bruce McMaster. Entonces, pues, a Bruce McMaster le hicimos preguntas viendo la perspectiva del trabajador, ahora le hacemos preguntas al señor Maltés viendo la perspectiva también de los empresarios pequeños y grandes. O sea, también hay que buscar constantemente el equilibrio. Paola, y en segundos Camila ya le tiene su primera pregunta a Francisco Maltés de la CUT desde Mosquera. Sí, Juan Pablo, mire, antes de cambiar de tema sobre ese de los recargos nocturnos, una pregunta concreta para una respuesta concreta, señor Maltés, y es que usted dice que entonces ya se propuso empezar desde las 7 la hora nocturna, ¿sí? Eso no le gusta a los empresarios todavía, pero eso ya quedó en la ponencia. ¿Usted ve ambiente en el Congreso para que eso se apruebe? Hay un ambiente favorable a las reformas importantes en el Congreso de la República. Recordemos que la semana pasada se aprobó en primer debate la reforma a la salud y hace unos días se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo con unas mayorías holgadas. Entonces creo que la reforma laboral, pese a las dificultades que le están imponiendo, va a pasar. Perfecto. Entonces, ahora sí le pregunto por una frase también que ha dicho constantemente o reiteradamente la ministra y que pues ha generado bastante polémica en el país porque dicen, ¿para qué hacer esta reforma si no se van a generar más empleos? Ella lo que dice, esta reforma laboral no es para que se aumente el número de puestos de trabajo en Colombia. Entonces, ¿para qué, señor Maltés? Esta reforma laboral, por supuesto, es para recuperar derechos de los trabajadores y trabajadoras que hemos perdido en 30 años, ya que las reformas que nos propusieron en su momento no dieron los resultados esperados. Y hay que mirar otros elementos de la política del gobierno que son para generar empleo. Aquí hay una política del gobierno destinada a generar empleo que complementa esta política. Dice Mersolt en el chat del YouTube Live, en Colombia las ganancias de las empresas son sagradas, pero los derechos de los trabajadores son opcionales. Dice Clarita Gatita, ese Maltés miente. Hay muchísimas empresas pequeñas con no más de 10 empleados y salimos muy perjudicados. Nos tocará despedir a la mitad. Es cuento de que sean solo negocios familiares. Camila, la escucha Francisco Maltés, presidente de la CUT. Estamos hoy hablando de la reforma laboral con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Gracias, Juan Pablo. Presidente Maltés, quiero preguntarle por la ponencia para el primer debate de este proyecto de ley de reforma laboral. ¿Cree que sí refleja las preocupaciones y las peticiones de las centrales obreras o cree que algunas las dejaron por fuera? Han habido un proceso de concertación en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y ahora hay un proceso de concertación política en el Congreso. Por supuesto, nosotros hubiéramos querido una reforma de mayor envergadura, pero creo que esta reforma se debe desarrollar como está planteada para que haya la concertación política y se contemplen los intereses de los diferentes actores del mundo del trabajo.
Escribe Rafa Dimat, vivo en Italia. Gracias a los sindicatos, los derechos de los trabajadores son respetados y se trabaja mejor, lo que es bueno para el trabajador y para la empresa. Dice Lennon B, en Colombia hay un contraste, priman los intereses de las empresas privadas sin importar los derechos que pierdan los trabajadores. Yo quiero, Francisco Maltés, que nos detengamos en un ejemplo, para que podamos tratar de aterrizar esto. Hoy día, un trabajador que gana el salario mínimo, ¿cuánto le cuesta a su empleador si está vinculado formalmente a la empresa? Bueno, hay que pagar los aportes a la salud y seguridad social, eh, lo que depende del tamaño de la empresa, porque devolvámonos un poquito. Recordemos que en el gobierno del presidente Santos, las empresas quedaron exoneradas de pagar la salud, bienestar, aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA. En ese momento se les descontó a los empresarios el 13.5 y no generaron ningún empleo. Es una gabela que le dio Santos. Pero no, don Francisco. ¿Sí? Yo le hice una pregunta concreta y yo quisiera una respuesta concreta. Un salario mínimo hoy es de 1.300.000 pesos. ¿Cuánto le cuesta en total ese trabajador a un empleador? Puede llegar aproximadamente a 2 millones de pesos con los pagos a la seguridad social y las primas legales que están contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Listo, más o menos 2 millones de pesos. Ese mismo trabajador, si pasa la reforma y se incrementa entonces, digamos, los recargos nocturnos, y esta persona va a tener que trabajar 2 horitas más en la noche, ¿cuánto le puede terminar costando al empresario? ¿Ese cálculo lo tiene así rápidamente en la cabeza? Recordemos que solamente son 660.000 trabajadores los que tendrían derecho. 2 horas de recargo nocturnos equivalen más o menos a 30.000 pesos. ¿Diarios? Diarios. Es decir que al fin... ¿Por 20? Sí, o sea, por 20 estamos hablando de unos 600.000 pesos. 600.000 pesos. Eso no es mucho para el empleador, porque además tengo entendido que esas horas extras también van a ser motivo o van a causar todo tipo de pagos sobre las prestaciones y demás. Sí, las horas dominicales, los recargos nocturnos son parte del salario, y si son parte del salario, por supuesto tendrá que hacer los mayores aportes a la seguridad social. Eso significa que entonces sí se estaría multiplicando de muchas formas el costo para el empleador, ¿o no? Se estaría multiplicando lo que está consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, que ya dijimos atrás que quitarlos no generó empleo y ponerlos ahora no va a significar la desgracia que plantean algunos para las empresas, va a significar menos ganancias. Bueno, hablemos de tercerización laboral, porque ya aquí pasamos, digamos, superemos esta parte del trabajo formal en donde hay un empleado que es contratado por una empresa con un contrato laboral. Hablemos de tercerización, que eso ha sido además una campaña de este programa desde que arrancó, y es que no es posible que en Colombia haya trabajadores de primera y de segunda, y los de segunda son los que están a través de un contrato de prestación de servicios u orden de prestación de servicios, que no tienen vacaciones, no tienen primas, no tienen nada. Y en muchas ocasiones, si les toca cumplir horarios, tienen jefes, en fin. ¿Cómo resuelve esta reforma este asunto de las órdenes de prestación de servicios? Una cuña. Yo leí alguna vez un documento que en El Espectador creo que usted hizo sobre la tercerización cuando Lucho Garzón era ministro de Trabajo. No nada, ¿no? Creo que no le gustó al pobre Lucho la columna. Sí, porque es que para mí es una de las abominaciones de la situación de los trabajadores en Colombia. No es posible que llevemos, ¿cuánto ya? ¿2 décadas tal vez? 3. 3 décadas con este cuento que se multiplica y se multiplica, y el Estado contrata y los privados contratan, y lo que se está haciendo es precarizar el trabajo. En Colombia, los empresarios en el sector privado y el Estado son felices subcontratando, tercerizando, para 2 cosas que lo ha dicho la Corte Constitucional. Primero, acabar con la estabilidad laboral, y segundo, desconocer las mínimas prestaciones a que tiene derecho el trabajador, que es la salud, la seguridad social y las prestaciones mínimas contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Para eso la tercerización en Colombia. Leído de otra manera, es para incrementar las ganancias de las empresas, y en el sector público también para hacer clientelismo político. Hay un detalle sobre esto, perdóneme Paola.
En el caso de la tercerización de las empresas, bueno, privadas o públicas, aporte a salud la empresa no tiene que hacer nada, ¿no? Está exonerada, lo paga el trabajador directamente. Cesantías, nada. Nada, Pensión, nada, ¿no? nada, El trabajador menos. todo de su bolsillo. Todo de su bolsillo. Es que ahí es Y donde el si se asunto enferma, ti- escúcheme, si se enferma se jode. pero entonces no me respondió. ¿Esto lo resuelve? ¿Esta reforma resuelve ese asunto? Esta reforma entra a solucionar el problema en el sector privado porque se plantea que la forma de contratación es el contrato de trabajo a término indefinido, es lo general, no puede ser la excepción como está ahora. Y entonces, los trabajadores que estén cumpliendo funciones permanentes en el sector privado y estén tercerizados, deben de vincularlos a la planta de personal a través de un contrato de prestación, a través de un contrato de trabajo a término indefinido. Ese es justamente el, el mayor problema que los empresarios hoy le están viendo a la reforma laboral. Y es que ellos dicen, señor Maltés, que es prácticamente imposible igualar las condiciones de un trabajador que está vinculado directamente con una empresa con aquel que está tercerizado. ¿Qué responder a eso? Los trabajadores tercerizados, si cumplen funciones permanentes, tienen que tener el contrato de trabajo a término indefinido. Ahora pueden haber otras fórmulas de tercerización para cumplir funciones ocasionales, que no son de la médula del negocio. Pintar una fábrica, pintar un edificio, eso no hace parte de la médula del negocio. Pero si hace parte de la médula del negocio, sí debe tener un contrato de trabajo a término indefinido. ¿Y qué pasa? Perdóneme, Paola, porque yo sí quiero usted. Pero ¿y qué pasa con esas empresas grandes que tercerizan, pero además con otras empresas? Entonces, unas empresitas más chiquitas que esas se dedican a contratar por su lado a los operadores, a quienes van a desarrollar esa misión de las empresas grandes. Que yo me imagino que además usted debe tener en la mente Sí. algunos ejemplos que tal vez podría compartirnos. Bueno, podemos poner varios ejemplos. A Voy a ver. poner 2 ejemplos muy concretos. Los señores que instalan los servicios de internet, de televisión en todas las ciudades del país, de todas las compañías. ¿Cómo contratan a esos trabajadores? Los contratan por instalación. La empresa les alquila el carro y a algunas empresas les alquilan las herramientas. Pero resulta que la función de esa empresa es vender la instalación del internet, de la televisión. Esa es la médula del negocio. Esos trabajadores, si pasan la reforma laboral, deben de tener un contrato de trabajo a término indefinido porque su labor hace parte de la médula del negocio. Pero así está definido en este momento en la ponencia, o sea, quien cumpla labores misionales de la empresa tiene que estar contratado directamente y si es, digamos, una labor esporádica, como usted decía ahorita, pintar la empresa y ahí sí podría tercerizarse. ¿Eso está así planteado en la ponencia? Está de esa manera. Entonces, si es funciones no permanentes, puede contratarla por obra labor o puede hacer contratos a término fijo. Está contemplado en la ponencia que puedan haber contratos a término fijo por 36 meses. Inicialmente eran 24. Si pasa el mes 37, se supone que ya es una función permanente de la empresa, entonces tiene que tener contrato de trabajo. Pero se mantienen otras fórmulas de vinculación, contrato por obra labor y contratos a término fijo ¿Y por qué pasaría con 36 todas las meses. temporales, las cooperativas, mira, todas esas aquí está empresas? Edilberto Norato dice las empresas que suministran personal de aseo y cafetería. Y las de outsourcing? Esas, todas, ¿qué pasa con esas empresas? Bueno, entonces aquí vamos a comenzar a mirar qué clase de funciones cumplen los celadores. Los celadores cumplen una función permanente en una empresa. Eso, la vigilancia no es ocasional. Y aprovecho para decir que hace unos días en la Sociedad de Activos Especiales, en la SAE, los trabajadores de servicios que se pueden llamar de servicios generales y cafetería, que es una función permanente en cualquier parte, fueron incorporados a la planta de personal. Entonces, viene ese debate y es que estas funciones permanentes, no ocasionales, deben hacer parte de la parte que se contrate a término, con contrato de trabajo a término indefinido. Pero la tiene que contratar la empresa. La empresa Directamente. O sea, ¿ya no podría hacer la tercerización del proceso, digamos, de aseo y cafetería? Es que eso es lo que se busca evitar, porque aquí hay unos contratos muy onerosos en ocasiones,
entre esas empresas intermediarias y una entidad pública o privada, porque esto no escapa a veces del sector público, y a los trabajadores les pagan el mínimo. Ujú. Pero Entonces no la sería pregunta es, contradictorio porque si se desaparecen esas empresas también se perderían un montón de trabajos, ¿no? no, porque el trabajador pasa a la empresa directamente, No, pero los de trabajadores forma que directa. trabajan con la cooperativa, con la temporal, con Claro, porque la mire, firma. voy a poner un ejemplo a ver si ilustro bien las dos visiones. Por un lado, digamos que aquí en Caracol Radio, en W Radio, tenemos un servicio de vigilancia. Entonces hay unos señores que van a estar aquí un turno en la mañana, un turno en la noche, en fin. Como están siempre aquí, entonces lo que dice la reforma es, no señores, usted no lo contrata más por la empresa X, sino que los tiene que contratar directamente Caracol. Pero resulta que esa empresa X tenía un área administrativa, en donde había unas secretarias, en donde había unos mensajeros, en donde había unos contadores. Si esa empresa X se acaba, porque ya no va a estar prestando el servicio, pues estamos matando el empleo. Perfecto. Entonces, hablemos de la política de industria que tiene, de reindustrialización y de generación de empleo que tiene este gobierno, algunos de cuyos elementos ya se aprobaron en el Plan Nacional de Desarrollo. Primero, la producción de vacunas. En este momento hay un convenio entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud para producir vacunas. Las primeras van a ser en diciembre o el año entrante. Ahí se está generando empleo. Colombia había dejado de producir vacunas hace 30 años y Colombia exportaba vacunas a 45 países. Entonces aquí vamos a comenzar este proceso. Segundo, se va a comenzar a producir medicamentos. Ahí se van a generar empleos. Recordemos que la pandemia demostró que no producir medicamentos y vacunas fue una tragedia terrible. Tercero, vámonos a lo último. En el viaje que hizo el presidente Petro recientemente a Europa, en particular a Portugal, los señores de una famosa tienda dijeron, vamos a poner 300 negocios entre este año y el año entrante. Y otros señores de cadena dijeron, nosotros vamos a producir 250. Y quiero decir que con esto es parte de la política de generación de empleo. También va a haber ensamblaje de vehículos de nuevo en Colombia. Sí. Recordemos que hace cerca de 20 años se abandonó el ensamblaje de vehículos en Colombia por diferentes circunstancias y ya hay contactos de diferentes ministerios con empresas ensambladoras para ensamblar vehículos de nuevo en Colombia. Eso hace parte de la política de generar empleo. Y por supuesto viene todo lo que tiene que ver con ponerle valor agregado a lo que llamamos la agroindustria. Sí. A la palma, al café, al banano, y ponerle valor agregado es que en Colombia se hagan los procesos, que en Colombia se produzca el aceite de palma, que se produzca todo lo que tiene que ver para que los vehículos puedan utilizar alcohol de la palma y no que los portemos como materia bruta, Sí. prima, y después importamos el bien final. Se trata entonces de hacer unos procesos de industrialización que van a generar empleo y ya están en marcha. Dice Clarita Gatita, volviendo a este asunto de la tercerización, dice, en la propiedad horizontal, edificios, conjuntos, entonces ya no se podrá hacer contratos con empresas de aseo o de vigilancia y tocará contratar directamente a aseadores y vigilantes. Tal como está planteado hoy, debería ser así, pero es posible que en el transcurso de los debates se pongan unos elementos que permitan que en ciertas actividades no sea así. La cooperativa a través de la cual están contratando a los empleados, ¿cuánto se puede estar ganando por cada empleado? Creo que... Esa es una pregunta importante, ¿ah? Sí, claro, Porque es que porque es el intermediario y además usted decía, y terminan pagando el mínimo a quien Hombre, llega, yo a quien creo mandan a hacer la que- labor, la misión. Yo creo que la W, que tiene un equipo de investigación muy importante, sería bueno que le hiciera repasos a muchos contratos en el sector público y privado. Particularmente de la costa norte, voy a decir. Pero ¿por qué? O sea, usted tiene el dato, más o menos así. Estamos hablando de Hay cuánto. gente que se ha hecho multimillonaria con este tipo de contratos. Multimillonaria. Sí. Pero ¿Y en entonces, qué ¿cuál es el sectores? ¿En ahorro qué que sectores? tienen las empresas? Particularmente en el tema de celadores, Ujú, ¿sí? En el tema de los servicios de aseo y cafetería. ujú. Ahí hay personas
y empresas familiares que se han hecho multimillonarias haciendo buenos contratos con el sector público y privado y pagándole una chichigua a los trabajadores. Le leo, Paola, dos comentarios rapidísimo. Sí, señor. Dice, @John Freddy Rester, numeral, los sindicatos son, y dice, a los empresarios solo les gusta ganar a ellos. En la reforma laboral se garantiza mayor capacidad de consumo vía justicia laboral y social. Y escribe también con este hashtag, @Edinupe, numeral, los sindicatos son tristeza. Da tristeza escuchar a este presidente Francisco, para él todo está justificado, pero los hoteles no contratarán gente y los pequeños negocios son familia. Numeral, los sindicatos son, Paola. Señor Maltés, hablemos ahora del tema de la informalidad, porque también nos decía aquí en la entrevista que tuvimos con Bruce McMaster, presidente de la ANDI, pues que en Colombia las cifras de informalidad son muy altas, incluso más del 50 o hasta el 60% hablaba él, y pues digamos que la reforma laboral no resuelve ese problema tan grande que hay en Colombia. Para ustedes, como centrales obreras, ¿sí va a haber un impacto en materia de ir bajando esos índices de informalidad en el país? La informalidad laboral está en cerca del 60% de la población económicamente activa y tiene múltiples matices. A veces la gente piensa que la informalidad laboral es tener una chiza de aquí en el Una primer chaza. piso, una chaza. Ujú. Pero yo pongo otro ejemplo, un abogado que está en las puertas de un juzgado todos los días esperando que le salga un casito para almorzar, también está en la informalidad laboral. Entonces, aquí lo que se trata es de ver cómo comenzamos un proceso de formalización laboral por varias vías. Primero, es que la gente que está tercerizada, eso es una forma de informalidad laboral. A usted hoy le dicen, señor, ya no me instale más servicios, chao, y se va con una mano delante y otra atrás. Y esos trabajadores muchas veces como cotizan a la seguridad social, como cuentapropistas. Entonces, si esos señores comienzan a formalizarse, a tener contrato de trabajo, va a disminuir la informalidad laboral. En el campo, donde la informalidad laboral es de casi 100%, hay un capítulo en la reforma laboral que se llama trabajo parcial con derechos. Y entonces se trata de cómo en el campo se puede hacer contratación de trabajadores por media jornada, por medio tiempo. Porque además así funciona el campo. Muchas personas tienen una pequeña finca, trabajan en la finca de ellos y salen a trabajar a otras. Entonces se propone que esos trabajadores tengan trabajo parcial con derechos. Ahí se formalizarían trabajadores del campo. Trabajadores de las empresas, como hecho, se formalizarían también. Y bueno, hay una discusión sobre el tema de las plataformas de reparto. Si esto pasa, también se formalizarían trabajadores de las plataformas de reparto. Entonces, la reforma laboral sí va a formalizar trabajadores y trabajadoras. Hay otros que ponen el ejemplo de las llamadas trabajadoras del servicio. También se plantea un mecanismo para que se formalicen. Entonces, la reforma sí le pega a reducir la informalidad laboral. Creo que en eso está equivocado el doctor Bruce McMaster. Yo quiero hacerle una pregunta final, don Francisco Maltés, y está relacionado con los sindicatos. Es verdad que en este momento hay un enfrentamiento entre centrales obreras y sindicatos, porque a los sindicatos no le gusta lo que se plantea dentro de la reforma, dejando a las centrales obreras con mucho poder y a los sindicatos prácticamente ahogándolos. Bueno, aquí hay una discusión sobre el capítulo colectivo, sobre lo que llamamos la negociación colectiva. Lo que estamos planteando para que haya mejores condiciones de negociación para las empresas y para nosotros es que la negociación sea multinivel, llamamos, por empresa, por sector económico, por área empresarial, por grupo empresarial. Y decimos que haya una sola negociación, no de acuerdo al número de sindicatos, sino una sola. ¿Y por qué estamos, entre otras cosas, planteando esto? Porque el año pasado, como en febrero o marzo, el ministro Ángel Custodio Cabrera, a iniciativa de los empresarios, convocó a la Comisión de Concertación para decirnos que buscáramos una reforma laboral para que no hubiera tantos sindicatos en las empresas. Entonces, hoy, cuando decimos que tenga que haber solamente una negociación y no 40, 50, como está pasando ahora, entonces los empresarios salen a defender
la libertad sindical, entre comillas. Eso lo hace el señor Brugman Master en desayunos, almuerzos y comidas con los senadores. Entonces, una sola negociación y los 15 negociadores, proponemos 15 negociadores, no estamos diciendo que sean de las centrales ni de las federaciones, 15 negociadores elegidos de acuerdo a la membresía sindical. A mayor tamaño del sindicato, tendrán más negociadores en la mesa. Entonces, ahí no estamos las centrales, ahí no estamos las federaciones. Creo que eso es otra de las cosas tremendistas que quiere mostrar la ANDI de la reforma, que hoy está en la dirección que ellos querían que estuviera hace un año, pero hoy están en otra posición diferente. Es que no tienen coherencia política los empresarios en este país. ¿Esta reforma pasa en esta legislatura? Es muy posible que de aquí al 20 de junio la reforma laboral tenga 1 o 2 debates y sea aprobada en comisión y en plenaria. Y he escuchado que el presidente Petro va a convocar a sesiones extras 15 días y en esos 15 días es posible que pase la reforma laboral. Don Francisco Maltés, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Muy importante escucharlo usted para tener otra perspectiva sobre la reforma laboral y seguiremos insistiendo con el Ministerio del Trabajo, pero a veces es difícil escuchar a la voz de la ministra.